En esta ocasión me gustaría que pudiéramos pensar en las palabras del apóstol Pedro en su primera epístola universal, y vamos a leer en el capítulo primero y desde el versículo 3. Dice así el apóstol Pedro: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y sabemos que tenemos que pasar por todo tipo de dificultades en esta vida. El apóstol se refiere a las mismas en el versículo 6, en la última parte, cuando dice: tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Está hablando de todo tipo de tribulaciones que podemos experimentar, problemas como pueden ser reveses, pérdidas, dificultades de diversos tipos que todos y cada uno de nosotros tenemos que atravesar en esta vida. Y juntamente con ellos, tantas veces el dolor y la tristeza que vienen precisamente por causa de esas grandes dificultades que tenemos que experimentar. Y esto es algo que no debería sorprendernos, y eso es lo que el apóstol Pedro precisamente quiere también comunicarle a sus lectores. En el capítulo 4 y en el versículo 12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es como si pudieran pensar que por ser cristianos este tipo de dificultades o de problemas no les iban a venir a ellos. Muy al contrario, sabemos que como cristianos participamos de esa realidad del sufrimiento y de las dificultades de esta vida, los problemas que hay en la misma. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta ocasión es: ¿por qué permite Dios esas dificultades, esos problemas, esas tentaciones en nuestra vida? ¿Por qué permite Dios nuestras pérdidas, la soledad, el aislamiento? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué ese dolor y esa tristeza que tenemos que atravesar en esta vida? Esto es lo que Pedro busca que nosotros podamos entender. Y la respuesta a esos interrogantes se encuentra precisamente en el siguiente versículo, en el versículo 7, cuando dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro es que somos probados por Dios para que la fe que ya tenemos, una fe que es preciosa, pues pueda ser hallada para esa alabanza, gloria y honor de nuestro Señor Jesucristo en el día de la manifestación de su gloria en su segunda venida. Nos está diciendo que la fe, al igual que el oro, y hace esta comparación que es muy interesante, en sí mismo es algo valioso, ¿no? Pero sabemos que el oro, tal y como se encuentra en la naturaleza, pues tiene que ser probado por el fuego, tiene que ser acrisolado, tenemos que ponerlo en el fuego para separar aquellos elementos que no son tan valiosos como es el mismo oro. De la misma manera, Dios nos pone a prueba para que esa fe genuina que tenemos en el Señor Jesucristo pues pueda aparecer con todo su valor para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto nos está diciendo que la realidad de las tribulaciones y las dificultades que atravesamos en esta vida tiene una referencia para con el Señor Jesucristo. Es por fe que afrontamos todo aquello que nos viene, ciertamente lo bueno, pero también, como está diciendo aquí, lo malo en nuestra vida.
y esa fe que se ejercita en ese momento de dificultad y de prueba es algo que va a resultar para la gloria del Señor Jesucristo. Es en esos momentos, por tanto, de prueba, de tentación, de dificultad, en el que se pone de manifiesto pues la clase de fe que Dios ha traído a nuestra vida. Y esto es realmente muy importante para nosotros, porque lo que está poniendo de manifiesto es que no somos llamados, si lo puedo poner de esta manera, a entender muchas veces en esta vida, aquí y ahora, los dolores y los sufrimientos que debemos experimentar. En esta vida hay malentendidos, en esta vida hay incomprensión sobre la providencia de Dios, por qué Dios permite lo que está permitiendo. Pero sabemos que habrá un día, eso sí, en el que esa fe que pudimos ejercer en medio de tantas dificultades pues resultará para la gloria, para la alabanza y el honor de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que podamos subrayar ese marco temporal del que está hablando aquí la Escritura. Será entonces, cuando Jesucristo aparezca con toda su gloria, cuando de verdad se podrá calibrar la realidad de todo lo que ha acontecido en este mundo. No podemos juzgar simplemente por las apariencias, no podemos simplemente decir no entiendo por qué me está pasando esto aquí y ahora, pero lo que sí podemos saber es que entonces podremos comprender que todo ha resultado para que el Señor Jesucristo lleve toda gloria y toda alabanza y todo honor por medio de esa fe que ha sido probada en estas grandes dificultades que experimentamos en esta vida. Esto es la razón de la que habla aquí el apóstol Pedro y debemos llevarla a nuestro corazón en todo momento, como aquí nos está diciendo. Pero no solamente nos está hablando en este pasaje de las razones por las que tenemos que ser afligidos en diversas dificultades en esta vida, sino que también aquí en segundo lugar pues nos está comentando acerca de cómo podemos afrontar esas dificultades. Nos estaba diciendo que debemos hacerlo a la luz del hecho de que nuestra fe está siendo probada y que se pondrá de manifiesto el carácter de la misma que resultará en alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pedro es alguien que tiene este corazón, si lo podemos decir así, pastoral para con aquellos expatriados, aquellos cristianos que se encontraban en diversas localidades de la parte oriental del Imperio Romano, y quiere traer un consuelo, quiere mostrarles cómo lo pueden hacer, cómo pueden resistir, cómo se puede poner a prueba esa fe y aguantar en medio de la dificultad. Y esto lo hace en el siguiente versículo, cuando dice: a quien amáis sin haberle visto, está hablando del Señor Jesucristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo podemos resistir en medio de la tentación y de la prueba? ¿Cómo podemos manifestar esa perseverancia y esa fe en medio del dolor y el sufrimiento? Pues bien, el apóstol Pedro nos dice que es contemplando a la persona del Señor Jesucristo. Nos está diciendo que básicamente la fe cristiana es una relación viva, real y eficaz con una persona, la persona del Señor Jesucristo. Él ha estado hablando, estábamos leyendo anteriormente acerca de lo que significaba la fe cristiana en cuanto a esa experiencia de la salvación, y dice, habíamos leído, que significaba haber renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ha dicho en el versículo también anterior que fuimos escogidos por Dios según la presciencia del Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pues bien, esa salvación, esa obra de salvación que Dios lleva a cabo en nuestras vidas por causa de nuestro Señor Jesucristo, conforme al propósito eterno del Padre y por medio de esa obra del Espíritu Santo en nosotros, ese nuevo nacimiento del que está aquí hablando, tiene como consecuencia que entramos en una relación con el Señor Jesucristo. Esta es la esencia misma de la fe cristiana. Ser cristiano no es simplemente tener una serie de ideas que pueden ser correctas acerca de Dios y acerca de este mundo, o simplemente adoptar una forma de vida que está en armonía con la enseñanza de la palabra de Dios, lo cual también forma parte del discipulado cristiano. Pero esencialmente lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que ser cristiano es tener esa relación con una persona que es la persona de nuestro Señor
Jesucristo. Y esa relación se describe aquí de tres maneras. Se describe en primer lugar como amar, en segundo lugar como creer y en tercer lugar como alegrarse. Nosotros amamos al Señor Jesucristo aunque no le hemos visto. ¿Cómo le amamos entonces? Le amamos precisamente por el testimonio que nos trae la Escritura, particularmente el Nuevo Testamento, en este caso por parte del apóstol Pedro, acerca de la persona del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que tenemos 4 evangelios, para que podamos, al leer acerca del Señor Jesucristo, darnos cuenta de que no hay ninguno como Él, que podemos depositar nuestro afecto, nuestro cariño en la persona del Señor Jesucristo. El cristiano es alguien que ama a Cristo Jesús. Y la pregunta que te tienes que hacer es, ¿amas tú al Señor Jesucristo? Recordamos esa conversación tan extraordinaria después de la resurrección del Señor Jesucristo a orillas del mar de Galilea, cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Esa es realmente la prueba final de que somos parte del pueblo de Dios, si amamos al Señor Jesucristo. Y al amar al Señor Jesucristo, pues podemos mantenernos firmes en medio de las dificultades, porque las mismas no quitan en absoluto ese amor que tenemos por la persona del Señor Jesucristo. ¿Amas a Cristo Jesús? ¿Cómo podemos amarle? Bueno, el apóstol vuelve a recordarnos la suprema importancia que tiene la fe, porque dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Anteriormente se ha referido a la fe como la manera en que experimentamos la realidad de la salvación en nuestra vida, cuando depositamos esa fe en el Señor Jesucristo. La fe de la que está hablando la Escritura es acudir a Cristo Jesús tal y como somos, con nuestro pecado, y decirle, Señor, sálvame también a mí. Tú que moriste en la cruz a favor de pecadores como yo, sálvame también a mí. Es acudir a Jesús y descansar en Jesús. Es recibirle en nuestra vida como Señor y Salvador. Y no es necesario verle, como dice aquí el apóstol. Nosotros no le vemos y sin embargo depositamos nuestra fe en Él por causa nuevamente de ese testimonio apostólico, ese testimonio que nos dice que no hay ninguno como Jesús. Vas a encontrar tú un Salvador mejor que Cristo Jesús. Encontrarás a un Salvador que se pueda comparar con Él. Él es Dios todopoderoso y un hombre perfecto. Él es aquel que se humilló y estuvo dispuesto a ir a esa cruz para llevar sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Él es aquel que ha vencido a la muerte y que reina sobre toda realidad. En Él es en quien depositamos nuestra fe. Pero añade algo más. Dice, en Él os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y esto es realmente importante para nosotros igualmente, porque está hablando de esas aflicciones y de esas dificultades de esta vida, pero al mismo tiempo dice que nosotros podemos gozarnos en la persona del Señor Jesucristo, podemos regocijarnos en Él. Es decir, nuestras circunstancias no quitan ese gozo y esa alegría que tenemos al pensar acerca de lo que Cristo Jesús es y ha hecho a nuestro favor. Y ese gozo del que está aquí hablando es un gozo inefable y glorioso. La palabra inefable significa algo que no se puede expresar con palabras. Lo que el cristiano siente por la persona del Señor Jesucristo va más allá de nuestra capacidad de articularlo con nuestras bocas. Y por eso una manera muy adecuada de expresarlo es lo que llamamos el alabanza a Dios, el cantar a Dios. Expresamos ese sentimiento profundo de nuestro ser por la persona del Señor Jesucristo, y por eso alabamos a este gran Dios en Cristo Jesús. Y al mismo tiempo califica este gozo de glorioso. Esta palabra glorioso nos está diciendo que ese gozo que tenemos al pensar, al reflexionar en Cristo Jesús, de alguna manera nos está acercando a esa gloria del cielo. Cuando pensamos en esa realidad que nos ha sido prometida por la Escritura, ese cielo nuevo, esa tierra nueva que ha de venir en el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que esa es la gloria de Dios en Cristo Jesús que aparecerá en la iglesia. Pues bien, cuando nos regocijamos en Cristo Jesús es como si estuviéramos
en los suburbios de ese lugar celestial, de esa consumación final. La persona de Cristo Jesús, por tanto, de alguna manera nos está acercando a esa realidad final de nuestra propia salvación. Y por ello el apóstol nos está diciendo que esa prueba de nuestra fe, que indudablemente va a venir sobre todos y cada uno de nosotros, que viene en nuestras vidas, pues puede ser mantenida, podemos llevarla bien por causa de la realidad de quién es Cristo Jesús para con nosotros. En momentos, por tanto, de gran dificultad, de dolor y de sufrimiento, tienes que recordar quién es Cristo Jesús, que le amas, que has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, que Él no te va a dejar, no te va a abandonar, que tu gozo realmente se encuentra en Él, que aunque pudiéramos perderlo todo en esta vida, aunque nuestras tristezas se multiplicaran por 1000, nadie nos puede separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, nos puede quitar ese gozo que tenemos en la realidad de que Él fue aquel que estuvo dispuesto a darse por nosotros en la cruz del Calvario. Es así, pues, como afrontamos las dificultades en la vida. Es verdad, nuestra fe tiene que ser probada, pero lo es a la luz de quién es el Señor Jesucristo para con la Iglesia. Pues que Él nos bendiga para que nosotros así podamos vivir para la gloria de Dios, sabiendo que todo lo que experimentamos, toda esa realidad de ese sufrimiento y ese dolor, será precisamente por causa de la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón para la gloria del Señor Jesucristo en el día en que Él se ha revelado desde el cielo. Que el Señor nos bendiga para que así podamos vivir para su gloria. Amén.